Me complace muchísimo tener a un viejo amigo desaparecido de este espacio, como lo es el escritor Luis R. Santos, uno de nuestros novelistas más prolíficos y que además creo que tiene más público. Él, como todos sabemos, es originalmente, una paradoja que siempre me gusta resaltar, agrónomo, un hombre de la tierra, un hombre de la producción, un hombre de los árboles, un hombre de las plagas también, pero prefirió dedicarse a otra de sus varias vocaciones, que es la de la escritura, donde lo ha hecho muy bien como autor de cuentos y de novelas fundamentalmente. Es decir, nuestro invitado, don Luis R. Santos, es un escritor de ficción. Según veo acá, tiene su producción Paraíso para Perversos, que es una novela. Princesa de Capotillo, otra novela que fue muy bien acogida. Ami, la cantante, y otros relatos sobre mujeres. Memorias de un hombre solo, que es también una novela. Un amante indiscreto, otra novela. El segundo resucitado, a quien él llama, como Mora Serrano, una cuasi novela o una noveleta. Tienes que matar al perro, que es un libro de cuentos. En el umbral del infierno, que es otra novela. Noche de mala luna, que es un libro de cuentos, y Los oficios del placer. Como vemos, una gran producción, y ahora le hemos invitado para hablar de su vida como escritor, pero sobre todo hablar acerca o sobre su último parto literario, que es una novela escrita para jóvenes y que se llama Síndrome del iPhone. De manera que les invito para que nos acompañe en esta entrevista al ingeniero Luis R. Santos en su condición de escritor. Don Luis R. Santos, mucho gusto y muchísimas gracias por fin venir a este espacio. Yo sé que usted me acusa de yo haberlo votado, pero yo lo acuso de usted no dejarse ver. ¿Cómo se siente usted? Bueno, estamos afectados por una gripe bastante fuerte, pero Una gripe de temporada, ¿no? Sí, mucha gente afectada por eso, pero por lo demás, todo normal dentro de lo que cabe en este país y en este mundo. Ya. Sabes que a veces los artistas, yo me siento artista porque incluso mi cédula lo dice. Somos su profesión artista. Sí, somos muy sensibles. Ya. Porque lo de artista viene por, o sea, yo estudié agronomía, pero luego derivé para el mundo de la escritura. Y un día fui a renovar mi cédula y yo quería que me pusieran escritor en la cédula. Entonces la muchacha que me atendió dijo, no, esa no existe aquí en el listado de la Junta Central Electoral. Esa profesión. Sí, la que más se parece es artista. Entonces yo dije, bueno, pues póngame esa, artista. Entonces mi cédula dice que mi profesión es artista. Nunca usted ha tenido que darle la cédula a un policía, ¿verdad? Porque de seguro le va a preguntar que dónde canta. Una vez me preguntaron qué rama del arte yo me dedicaba, y yo le dije que era a la literatura. Ah, por eso que yo no lo conozco. Porque nosotros casi conocemos a todos los artistas, me dijo el policía aquella vez. Y no deja de ser verdad para ellos. Bueno, menos mal que no le preguntaron cuál era su grupo musical. También tuve una anécdota muy interesante una vez con un amé. Yo me agarró hablando por celular y bueno, yo no tenía dinero en esa vez para que me dieran un chance. Sí. Entonces, mire, yo lo que soy es escritor. Vamos a hacer una cosa, yo le voy a regalar 2 libros de esto y se los voy a dedicar para que cuando usted tenga un chance los lea y
también se los dé a leer a sus hijos, y en caso de que tenga hijos adolescentes o menores. Me dijo así, pero póngame al comandante fulano de tal. No es que en el caso de poner delante al comandante. Yo creo que era un teniente Sí, pero el comandante era él o para él llevarle un libro al comandante. No, el comandante. A él le gustaba que le dijeran comandante. El comandante. Sí. Y así se los dedicó. Claro, el comandante fulano de tal. Y lo cogió de buen gusto. Claro, eso se llama un trueque, no había dinero, entonces yo le di libros. Sí. Un soborno cultural se llama eso, en buen término. Que debe ser casi único. Sí. No creo que haya ese tipo de gestión frecuentemente. No, muy, muy escaso, porque yo utilizo usualmente regalar libros a personas que están en un despacho recibiendo llamadas telefónicas o que tienen mucho tiempo sentados. Entonces yo usualmente regalo libros porque eso es una forma de promover la lectura. Y yo he entendido que si a la gente se le acerca el libro, la gente lo lee. Ahora mismo yo he tenido una experiencia muy buena en Downtown Center, donde acaban de abrir esa plaza nueva ahí cerca donde yo vivo. Y hay unas muchachas que son las encargadas de validar el ticket del parqueo. Y se pasan el día ahí sentadas esperando que llegue un cliente para ella poner el ticket en la máquina. Entonces yo encontré una leyenda un día, leyendo a un libro de historia. Cosa muy rara ver un joven leyendo un libro de historia. Posiblemente era una materia. No era una materia. Ella me dijo a mí que ella era una lectora, que le gustaba leer de todo. Entonces les regalé 2 libros. Regalé Princesa de Capotillo y Los Oficios del Placer. Luego, un tiempo después, me la encontré leyendo a 100 años de soledad. Me dijo, mire, señor Santo, ya yo no tengo nada para leer cuando termine esto. Entonces volví y les regalé 2 libros más. Entonces cuando termine esos 2 libros más, les voy a regalar otros libros, sean míos o ajenos, porque, bienvenido, es muy difícil en este país encontrar gente que esté dispuesta a leer. Muy difícil. Y me imagino que en algún momento le comentaría sus libros. Bueno, ella me habló muy bien de Los Oficios del Placer. Me dijo que ese libro le encantó porque le dio una visión de la literatura que ella no tenía y que además era muy humorística, según ella, muy sarcástica, porque realmente ese libro es una parodia, o no una parodia, es una sátira sobre la literatura, sobre la escritura, mezclada con una historia de prostitución de alto nivel. Qué bien. Bueno, como usted sabe mejor que yo, hubo una época en que nuestros escritores andaban de pueblo en pueblo con una especie de saqueta, y en las saquetas estaban sus producciones literarias. Generalmente eran poetas, el famoso Juan Sánchez Lamú, y también Domingo Moreno Jiménez, el de la hija reintegrada. Y bueno, yo recuerdo que el primer libro que yo leí de Juan Sánchez Lamú me lo regaló mi padre porque el ayuntamiento le compró varios libros a Juan Sánchez Lamú, Sinfonía Vegetal a Juan Pablo Duarte, poema bellísimo, y hay un libro de él que lleva ese mismo título. Es decir que se le llamaba, en el mundo religioso se le llama eso colportor, las personas que llevan los libros de casa en casa. Y es una bonita tarea cuasi misionera de ustedes, los escritores que quieren que sus partos lleguen y que los demás lo disfruten. Yo creo que fue un gran gesto de su parte y probablemente acentuó en esa muchacha el deseo de leer y probablemente de leer literatura. Y además lo voy a seguir haciendo, y además he invitado a unos amigos, Abelino Stanley, Miriam Pereira, Rafael García Romero, Rafael Peralta Romero, a que hagamos lo que hacen en España, en Estados Unidos. Nosotros vamos, en esos países los escritores llevan varios ejemplares de sus obras y los dejan en un lugar público, con una nota, tome solamente un ejemplar. Recuerde que cuando ganó Barack Obama, cuando ganó Donald Trump,
hubo alguien que compró miles de ejemplares de 1984 y comenzaron a regalarlos en algunos sitios como una forma de llamar la atención o para que la gente reflexionara sobre ese fenómeno. Entonces, algunos no me han respondido, pero yo lo voy a seguir haciendo y todos me han dicho que sí, solamente falta recopilar los libros. Correcto. Para comenzar a entregarlos. Empezar. Si empiezan, después siguen. Así será. Y será una gran novedad y yo creo, como sugirió usted, que ciertamente nos hace mucha falta promover el libro. Si no promovemos el libro, no vamos a tener más lectores. Y eso es un drama realmente que estamos viviendo en la sociedad contemporánea, y más sociedades como las nuestras, donde la tecnología digital ha asaltado a la mayoría. Pero ¿qué pasa? Que esa mayoría dominicana es iletrada, apenas sabe leer y apenas sabe escribir. Exacto. Entonces, muchos profesionales, incluso graduados universitarios, no tienen una costumbre, una tradición de lectoría. ¿Por qué? Porque no se desarrollaron en una sociedad que demandaba ese bien de manera cotidiana. Sí. Por ejemplo, si tú analizas los niveles de lectoría de un país europeo, de la misma población que la nuestra, te darás cuenta que nosotros no llegamos al 5% de los libros que lee un país de 10 millones de habitantes en Europa. ¿Por qué? Ellos tienen sus problemas de educación resueltos, tienen una serie de... Porque la cultura, bienvenido, es un bien que demanda el ser humano que tiene sus necesidades básicas satisfechas. Seguro, es un lujo. Es un lujo. Y se convierte en una necesidad. Lo que llaman una necesidad secundaria en este caso. Para las sociedades que no tienen problemas de salud pública, que no tienen problemas de recogida de basura, que no tienen problemas de alimentación, que casi no tienen problemas de desempleo, que no tienen problemas de apagones, que no tienen problemas de un vecino poniéndole un musicón o un colmadón. Una serie de cosas. Sí, sí, sí. Entonces, eso es realmente una situación muy compleja la que vivimos en República Dominicana. Te comentaba fuera de cámara, yo cada día soy un poco más pesimista con esta situación, y estuve leyendo recientemente un trabajo que publicaron en un periódico español sobre cómo lo digital y la imagen ha matado a la literatura. Yeah. Cómo incluso sociedades que tenían una tendencia a leer han ido dejando a un lado, han ido aplazando, han ido cambiando sus hábitos, porque es muy fácil sentarse frente a un televisor o ir al cine, es muy fácil agarrar una serie de esas de Netflix, es muy fácil agarrar un celular y ponerse a ver videos, a mandar mensajes, a chatear, a hacer una serie de cosas que no necesitan ningún tipo de esfuerzo intelectual, no necesitan ningún esfuerzo de concentración ni de atención. Entonces, por eso, la República Dominicana, yo cada día la veo con más pesimismo en ese sentido, aunque debo reconocer que hay colegios de secundaria, básicamente, que hacen un esfuerzo sostenido para que sus estudiantes lean. Y tuve recientemente una experiencia muy aleccionadora, muy triste para mí. Yeah. Hay un colegio importante de aquí de Santo Domingo que por una relación que tengo con su director, me invitó para que yo dirigiera un club de literatura dentro de ese colegio, como una actividad co-curricular. Yeah. Ellos tienen pintura, tienen música, tienen deporte, tienen... Todo en interés de fomentar la lectura. Entonces, fíjese que esa actividad co-curricular era obligatorio es para todo el mundo. Y ese colegio tiene 800 estudiantes
y se inscribieron 2 muchachitas de 7º curso. Y yo fui aula por aula a motivarlos, Exacto. a decirles que íbamos a tener una revista literaria, un periódico, que iba a ser una revista creativa, no informativa, para que ellos publicaran sus cuentos, sus poemas, sus novelas. Se inscribieron de 800 estudiantes, 2. En otras palabras, el proyecto del Club Literario fracasó rotundamente. Correcto. Entonces, Correcto. pero ¿qué implica eso? Que los padres de esos estudiantes no tienen interés en que sus hijos pierdan su tiempo leyendo libros o hablando de literatura. Ojalá cambie ahora con la prometida revolución educativa. Bueno, hay muchas cosas por hacer. Sí. Hay muchas cosas por hacer. Profesor, según veo aquí, aparentemente su primer libro data de 1998. 93. 93, que no tienes que matar al perro, ¿no? Noche de mala luna se llama. Ya. Ese no lo veo aquí. Parece que no está glosada. Ah, sí. La Noche de Mala Luna, su primera edición fue del 93 y la segunda del 2016. Desde entonces usted ha estado publicando casi todos los años alguna obra, 1 o 2 años. Usualmente cada 2 o 3 años. Ya, o sea que usted permanentemente escribe. Dígame una cosa, usted hace como Vargas Llosa, que dice que él se sienta en la máquina a escribir todos los días y que él pone el papel aunque esté en blanco. No, yo soy un escritor de rachas. De rachas. Yo soy un escritor que de inspiración. Primero escribo mis obras en la memoria. Ya. Escribo mis obras, las pienso, las voy hilvanando en la memoria, en la cabeza. Luego, cuando ya tengo... Me imagino que eso le lleva meses. Sí, bastante tiempo. Ha habido obras que yo me he sentado a escribir en un periodo más corto porque habían sido los impulsos habían sido demasiado fuertes. Pero usualmente, cuando yo tengo ya una historia armada, con un principio y un final, algunos personajes delineados, algunos personajes centrales y algunos personajes secundarios, entonces me siento a escribirlas. Entonces ahí sí yo trabajo. Vaciado. Ahí yo trabajo de manera compulsiva, de manera, no importa que... ¿No se detiene hasta que no termina? No necesariamente, No. pero me paro, hago cortes y releo, reenfoco y pongo un poco de distancia Ya. y luego retomo el trabajo. Vamos a ver entonces en el próximo segmento en qué racha estaba usted cuando escribió su última novela, que parece extraída de la realidad, que se llama Síndrome del iPhone, y que es una novela, y lo quiero decir para nuestra audiencia, pensada y dirigida hacia los jóvenes. Y cuando uno la lee, uno quisiera que una buena cantidad, si no todos los jóvenes dominicanos pudieran leer este texto. Y vamos a ver por qué en boca de su autor. Don Luis R. Santos, el síndrome de iPhone podría ser perfectamente una novela cuasi autobiográfica o familiar. Parecería sacada de un entorno muy personal. Cuéntenos la historia de esta novela, sobre todo para que los jóvenes que pudieran estarnos viendo y escuchando tengan una idea. Usted la dedica aquí a Lois Santos, no sé si es usted mismo, por su invaluable colaboración para que este libro sea una realidad o si es un hijo suyo. Bueno, Lois Santos es mi hija, Ya. pero yo se lo dedico el libro a ella porque ella fue
quien diseñó ¿Ella la se llama portada. Lois? Lois. Lois. L-O-I-S. Sí, sí, Lois. Ella fue quien diseñó la portada Ya. y diseñó además las ilustraciones interiores. Es una muchacha. En la portada hay una joven hablando por Sí. teléfono. Lois es una muchacha, una joven de 22 años que se graduó en Altos de Chabón en diseño gráfico y es también pintora. Ya. Entonces, ella fue quien me hizo esos trabajos. Pero síndrome del iPhone nace de la observación. Ya. Tú sabes que un escritor usualmente no es más que es un voyeur, es un brechero en el término popular. Es una persona que está atenta a lo que le circunda, a lo que le rodea. Luego de esas observaciones, él saca conclusiones, saca sus historias y luego las escribe. Si tú eres una persona asidua a cualquier medio social, te darás cuenta que los muchachos desde los 9, 8 años están casi siempre perdidos en el mundo digital. Están absortos en esa realidad virtual en que permanece la mayoría de los seres humanos de estos tiempos. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que el uso abusivo del celular o de cualquier otro dispositivo digital se convierte en un hábito, en enfermizo, se transforma en un síndrome, se transforma en algo que afecta el desarrollo, el equilibrio emocional del niño o la niña o del adolescente. Y como contamos en esta historia, Loren es una niña que le cogió tanto amor al celular que no tenía deseos ni ganas. ¿Loisa Lorenza? No. No tenía ganas de hacer otra cosa que no fuera vivir inmersa, sumergida en el mundo virtual a través del celular. Eso le acarrea a ella una serie de problemas de conducta, problemas en el mundo escolar, porque el niño que vive muy centrado en el celular o en otro tipo de aparato no presta atención a las clases, no tiene el cerebro, se va desenganchando de la atención a que debe estar sometido un cerebro que está presto para aprender. Entonces, esta niña, esta adolescente, llega a tener problemas de conducta, de agresividad en el colegio, llega a tener problemas de expulsión del colegio. Bueno, hay ahí un diagnóstico cuasi psicológico, ¿no? Llega a tener actos de rebeldía contra su madre que intenta, encauzarla por el camino correcto. Pero esos niños de 12, 14, 15 años, 16, a veces son muy rebeldes. Y cuando están muy enfocados en el mundo del celular, no le hacen caso a nada ni a nadie. Y llega el momento en que entonces hay que buscar ayuda. Si tú te das cuenta... Ayuda psicológica. En esta novela hay un adelanto en el tiempo. Hay un salto temporal. Porque ya en otros países, los niños, los jóvenes adictos a los celulares, a los videojuegos, a otro tipo de dispositivos digitales, están siendo internados, están siendo tratados para desintoxicarlos. Entonces yo aquí en este libro fundo la primera entidad o institución especialista en tratar a estos niños con este trastorno. Porque la literatura va usualmente un paso por encima de la realidad, va incluso por delante de la ciencia. Bueno, usted recurrió a la ficción para contar este tema. Pudo muy bien haber hecho un ensayo acentuado en lo psicológico o en lo pedagógico o en lo social, pero lo ha hecho muy bien porque creo que por medio de la ficción usted llegará más
a los jóvenes que se hace un texto duro como sería un ensayo. Sí, a los jóvenes hay que acercárseles con temas que sean de su interés. Yo fui a un colegio y hablé con un grupo de muchachas y hubo una que me dijo algo muy, que a mí me impactó mucho. Me dijo, después que yo leí este libro, yo cambié mi conducta hacia mi mamá. Cuando yo vi todo lo que hace la mamá de Loren para que ella sea una niña que vaya por el camino correcto, yo me di cuenta de que yo estaba comportándome de manera muy errónea con mi madre. Y después de leer este libro, yo le pedí perdón y le prometí que yo iba a hacerle más caso y que me iba a dejar llevar de sus orientaciones un poco más. Y además de eso, muchas me dijeron, oye, yo no sabía que era adicta hasta que leí el libro. Ya. O sea, le estamos poniendo a los jóvenes en sus manos un diagnóstico para que aquellos que quieran despertar. Correcto. Ese no es el fin de la literatura, pero si tú logras algo, aunque sea influir en una sola persona, bueno, pues tú has tenido éxito. Bueno, los griegos hablaban de la palabra sanadora, y si para algunas corrientes literarias la literatura permite hasta hacer una revolución, también la literatura podría servir de terapia. Y probablemente eso fue lo que ocurrió en esta joven, que leer este texto fue como un ejercicio terapéutico. Y por eso ella primero tomó conciencia de que era una adicta y segundo tomó conciencia de todos los daños que esa adicta había hecho a su alrededor y comenzó a reconciliarse con su entorno. Perfecto. Entonces, una de las cosas también que yo destaco en este libro es el duro trabajo de la madre soltera. Ya. Porque no es fácil en este mundo contemporáneo tan exigente, donde si tú eres clase media, fíjate que la mamá de Loren es una dentista, acaba de divorciarse, tiene 2 niñas, ha tenido que enfrentarse a su cotidianidad, que era antes de una pareja, ahora ella sola. Entonces, pero también, en el fondo, la separación ha afectado a la niña, que se sentía muy cómoda, tenía mucha empatía por su padre. Entonces, pero ese tema de la madre soltera, también yo quería destacarlo en esta narración, porque son héroes, son heroínas, la mayoría de mujeres que bregan con 3 y 4 hijos solos. Y mamá y papá. Y en estos tiempos, bienvenido, que hay que llevarlos al inglés, que hay que llevarlos al deporte, que hay que llevarlos a la fiestecita de las amiguitas, que hay que llevarlas a todo. Esto es realmente un trauma, criar esos hijos solos. El efecto de la literatura, de la tecnología digital, apenas comienza el hombre a balbucear hasta dónde llega, porque en términos temporales tenemos muy poco tiempo con la tecnología digital y mucho menos poco tiempo con los teléfonos digitales y mucho menos tiempo con las redes sociales, que es la otra cara de la moneda. Porque como aquí dice el síndrome del iPhone, que es un teléfono específico, concreto, pudo haber sido el síndrome del teléfono, pudo haber sido el síndrome de las redes sociales, y creo que el resultado hubiese sido el mismo. El síndrome del iPhone, tú sabes que el iPhone hace 10 años que nació. Sí. Entonces eso fue... Y es el teléfono por antonomasia. Sí, fue el celular que revolucionó el teléfono al celular. Entonces, a partir de ese momento, es que se masifica mucho más el aparato celular en el mundo. Porque el celular es, a fines de los 90 y de los 80 ya habían algunos celulares. Sí, los Motorola, por ejemplo. Se masificaron hace 15, 20 años, pero este aparato realmente tuvo una gran influencia. Porque yo recuerdo que en Nueva York las tiendas de Apple fueron asaltadas por hordas de hombres y mujeres que querían tener un teléfono. Que querían tener ese aparato que era como la maravilla, la nueva maravilla. Y todavía suelen hacerlo porque
Apple ha conseguido hacer como una escuela y los usuarios de sus productos son sus discípulos. Y cada vez que sale uno... Es una religión. Sí, cada vez que sale un nuevo, todos quieren tener el nuevo, ya no quieren tener el anterior, aunque las funciones sean apenas, las nuevas funciones sean apenas imperceptibles. Pero bueno, lo cierto es que yo me parece que es un gran logro como escritor centrar el tema en los jóvenes, porque muy bien pudo haberlo centrado con los trabajadores de oficina, porque ese es un drama que se vive hoy en las oficinas, donde la mayoría de la gente pasa una buena parte de su tiempo no cumpliendo con sus tareas laborales, sino con el teléfono, y más con la fiebre de las redes sociales, que es una fiebre que siempre está en 40 y que nunca baja. Y que apenas... Porque se ha sustituido la conversación que usted y yo teníamos antes en el pasillo, lo teníamos en cuesta con un cafecito, ahora se tiene por una de las redes sociales. Sí, entonces, fíjate que el caso es muy complejo, porque no solamente los jóvenes están inmersos en este mundo, sino que mucha gente que no lee un periódico, ni digital, ni impreso, se pasa el día enviando mensajes. Exacto, y recibiendo, viendo videos, y además de eso, enamorándose, fomentando, viendo fotos. Y algo muy peligroso, bienvenido, que está aconteciendo en el mundo, que es la manipulación a que está siendo sometida básicamente la gente que no tiene un nivel Correcto. de desarrollo intelectual. Sí, sí. Fíjate una cosa, aquí hay gente, profesionales, que creen todo lo que les llega por WhatsApp. Absolutamente Las todo. fake news o las noticias falsas, Sí, exacto. o las medias verdades, o la posverdad, toda esa cosa la gente lo cree. Sí. Ya salió por ahí, la gente lo da por hecho. Correcto. Entonces fíjese que un presidente como el que dirige hoy Estados Unidos, no hubiese sido posible que hubiese ganado unas elecciones si no hubiese sido por el medio de las redes sociales. Primero, un gran manipulador. Segundo, las redes sociales, Facebook y Twitter, influyeron de manera, diríamos, planificada en un segmento importante de los electores en los Estados Unidos. Y tenemos el caso del mundo que está siendo hoy abatido por una serie de fenómenos políticos que atrás era muy difícil que surgieran. Y esto es fruto de las tecnologías, del impacto que están teniendo las redes sociales en la vida cotidiana de los ciudadanos. ¿Qué se está haciendo para que esta novela llegue a los jóvenes? Bueno, yo estoy en un proceso de distribución directa. Es una edición mía. ¿Directa a los jóvenes? Directa a los colegios. A los colegios. A los colegios. Se está leyendo ahora en 4 colegios y estamos en turno para otros colegios y tenemos la esperanza de... ¿Y usted va a esos colegios y habla sí. sobre la novela y le Ahora hacen mismo, preguntas? Sí, ahora mismo, la semana que viene, estaré en Moca hablando con los jóvenes de un colegio que lo leyeron. Ya. Y aquí en Santo Domingo yo he asistido a 2 colegios y estoy a la espera de algunas otras invitaciones. De otras invitaciones de Porque colegios. para usted deberá ser interesante escuchar lo que los estudiantes piensan de ese texto. Por supuesto, siempre uno descubre que los jóvenes tienen más conocimiento y a veces son más hábiles que lo que uno imagina al ellos leer y analizar un libro. Sí. A veces ellos hacen descubrimientos que a veces ni el mismo escritor perdón, tenía conciencia de él. Bueno, eso decía García Márquez, que él se sorprendía de los críticos literarios, que encontraban en sus textos, en sus novelas, cosas que él nunca imaginó y que fueron sus intenciones. Bueno, realmente
por ejemplo, yo siempre me sorprendo y me quedo, diríamos, como Alelao. en shock cuando yo leo las críticas. ¿Qué hacen a sus novelas? No, a las mías no. Por ejemplo, a las que le hicieron a la novela La Metamorfosis de Frank Kafka. Ya. De cómo se creó un universo crítico en torno a ese tema. Porque era Kafka, era un genio, y era un texto que era difícil de tragar. Fantasía, absurdo. Entonces los críticos tenían que crear toda una estructura teórica para fundamentar los halagos, sus análisis en torno a la obra de Frank Kafka. Y esa es una de las cosas grandes que tiene la literatura. Exacto. Fíjese usted que no habrán dicho de 100 años de soledad, que ha parido tantos libros de observaciones críticas positivas y negativas. Vamos a un segmento para regresar a la última parte de este espacio para que don Luis R. Santos nos diga un poco qué feedback ha recibido de estudiantes, de jóvenes que hayan leído esta novela. Estamos entrevistando al escritor Luis R. Santos, un escritor de cuentos y de novelas, y quien nos ha entregado recientemente su último trabajo, la novela juvenil Síndrome del iPhone, y sobre ese tema precisamente estamos conversando con él. Me imagino que usted ha tenido la oportunidad de hablar, de conversar con algunos jóvenes, estudiantes o no, que han tenido acceso a esta novela suya. ¿Qué le han dicho? Bueno, lo primero es que muchos se han visto retratados en ello, porque no es escaso el joven que hoy en día no esté inmerso en este mundo. Incluso, si tú te das cuenta, como leíste el libro, el muchacho que ella conoce al final de la novela no usa celular. Y el que nunca llegó. No usa celular. Entonces, fíjate que cómo esta niña, que es una adicta al celular, conoce a alguien que no usa un celular, que es más o menos de su edad. Exacto. Y se siente ella maravillada. Sí, pero él no usa celular. Entonces, eso algunos chicos lo hacen como para ser un poco rebeldes y para ser un poco... Para ir contracorriente. Pero usualmente casi todos están en esto. Entonces, he descubierto, por ejemplo, que aquellos muchachos que leen el libro han tenido la oportunidad de reflexionar un poco. No sé si ya hablamos del tema o fue fuera del aire, pero si ellos se han visto retratados. Sí, eso fue en el primer semestre. Usted habló de algunos jóvenes que le hicieron, una joven concretamente le hizo esta cuasi confesión y que además reanudó sus vínculos con su señora madre y que ella no se daba cuenta, ella, la muchacha, que ella era una adicta hasta que no leyó su novela. Y también he tenido la oportunidad de hablar con madres, que hay un colegio en donde compraron el libro para los estudiantes, que hablaron con otro colegio, con varios colegios, para que se interesaran por el libro, porque una de las dueñas del colegio tenía a su hijo en otro colegio y quería que su hijo lo leyera, pero no en la casa, sino en el colegio, con sus compañeros. Correcto. Porque ella dice que ha tenido muchas dificultades con ese tema. Pero en fin, bienvenido. Pero debe ser halagador, ¿verdad?, para un escritor escuchar los efectos de su trabajo, porque yo me imagino que al usted escribir esta novela pensó en algo pedagógico, constructivo, más allá del deleite literario, del deleite intelectual que puede provocar el escribir una novela. Perfecto, y además de eso, tiene también algo de mi entorno familiar. Ya. Mi hija de 14 años
Yo le dije hoy que le iba a recoger al colegio temprano, porque tenía un compromiso y que, bueno, debía alistarme para salir. Y me dijo, ¿para dónde vas? Yo le dije, voy a un programa de televisión que me invitaron a hablar del síndrome del iPhone. Me dijo, mucho cuidado si me menciona a mí. Porque ella... Se vio retratada. Ella cree que... Porque el fenotipo de mi hija se podría parecer un poco a esta. Entonces, como fue una hermana que hizo Entiende que la dibujó. La dibujó a ella. Fue la modelo. La modelo, pero realmente sí. En las escuelas está siendo un gran problema la adicción de los jóvenes estudiantes a las redes y a los teléfonos, a la tecnología digital en sentido general. Sí, tengo confesiones, quejas y voz de alarma de algunos profesores. Por ejemplo, en un colegio muy importante aquí, una coordinadora académica me dijo, mira, nosotros les permitimos a los estudiantes quedarse con sus aparatos celulares, pero es una lucha constante, porque a veces tú crees que ellos están atendiendo al profesor y los que están es con el celular aquí, así mismo, entre las piernas, viendo un video, enviando un mensaje, incluso texteándose entre ellos, dentro del aula, dentro del curso. Entonces, es una situación compleja. Hay otros colegios que no los permiten. Exactamente. Los guardan en su mochila, apagados, y hasta que usted no salga al recreo o se vaya, usted no tiene cómo usar eso. Y otros le ponen un aparato de control. Perfecto. Que no permite ni salida ni entrada de las señales de internet, por ejemplo. Entonces, mira, bienvenido. El caso de la tecnología en los jóvenes tan preocupante que yo leí recientemente en un reportaje de un grupo de los genios de Silicon Valley, en California, que están llevando a sus hijos a centros de estudio donde no haya computadoras. No me diga. Parecen a los Amis de Estados Unidos. No quieren que sus hijos se contaminen a una escuela que haya ni siquiera computadoras. Ya. Están seleccionando centros educativos que están volviendo a lo básico, que están volviendo a lo que es la tradición. Hay algunos pedagogos y psicólogos que tienen muchos temores, no pueden todavía manejar versiones definitivas de lo que piensan, pero están observando porque temen que el muy adicto, el muy expuesto a la tecnología digital pierda capacidad de razonamiento, que era algo que se decía frente al televisor, porque el televisor te da, vamos a decirlo, el plato intelectual cual que sea, servido, que tú solo tienes que consumirlo, y probablemente en el caso de los teléfonos y de las redes sociales y de las tabletas esté pasando lo mismo. Donde también ha tenido un impacto muy serio esto es en la sexualidad de los muchachos, porque hay mucho intercambio de mensajes extraños, donde además se ha descubierto que se meten adultos, y ya hemos visto algunas de las consecuencias de eso. Es un gran cambio que la sociedad tiene que prepararse para afrontarlo, porque apenas se está empezando. Recuerda, por ejemplo, los niños que tienen, por ejemplo, mi hija de 22 años es una millennial, nació a finales del siglo pasado. Sin embargo, esta niña de 14 años nació en el 2003 y creció viéndome a mí y a su mamá con un celular en la mano, la otra no, y apenas se llevan 8 años de diferencia. Exacto. Entonces es un caso bastante drástico, bastante difícil y complejo para el mundo contemporáneo. Por supuesto, la otra cara de la moneda son muchos aspectos positivos. Por ejemplo, hoy hay más sentido de comunidad en los grupos, porque conversan mucho, intercambian sentimientos, fotos, informaciones, y se crean como comunidades digitales, que luego esas comunidades pasan a otros niveles. Pero básicamente, mira, yo pongo el ejemplo
cuando hablo con los estudiantes de la diferencia entre ver un video o una película y leer un libro. Sí. Cuando usted lee un libro, usted tiene que prestar atención. Su cerebro tiene que conectarse a un paisaje que le está describiendo un escritor, a una escena que le están describiendo con palabras. Un esfuerzo para captarlo. Un esfuerzo intelectual, tiene que utilizar la imaginación. Sin embargo, como tú dijiste, una película, un video, te lo sirven todo, tú no tienes nada que hacer, solamente que dejarte llevar, y tu cerebro, bueno, pues está anquilosándose cada día más. Hay ese temor. Habría que ver, son hipótesis, ¿verdad? Para trabajarlas hay que esperar 15, 20 años más y los estudios, ver qué ocurre en la humanidad. Por ejemplo, ustedes los escritores tienen el temor, porque muchos lo han escrito, lo han dicho, de que estemos construyendo una humanidad que apenas domine 140 caracteres y que su horizonte intelectual no pase de ahí. Bueno, eso es también peligroso en muchísimos aspectos, por lo que he referido anteriormente, por la probabilidad de la manipulación, básicamente del poder, de sectores de poder que son capaces de estudiar, de programar y de ejecutar acciones para su beneficio a través de la manipulación. Y ahora todo el mundo es factible de ser manipulado por esta vía del mundo digital. Bueno, yo espero que los profesores, los padres, promuevan esta novela y que las librerías las exhiban en lugares visibles. Si hablamos de novela, es una novela corta, porque hay que decírselo, una novela que apenas tiene 70 páginas, se lee en 2 horas. Sí, y incluyendo esas 70 páginas, tiene ilustraciones. Incluye varias ilustraciones, muy bien logradas, dicho sea de paso, pero vale la pena promover y poner tareas, pequeños foros de discusión entre los jóvenes, quizá asesorado por un psicólogo, por un terapeuta, por un pedagogo, o con la invitación del autor, que de muy buen gusto iría tanto para escuchar como para hablar de sus motivaciones y para dedicarle el libro a quien lo adquiera. Está en librería Cuesta. Exacto. Hasta ahora y con buena salida. Al ritmo de República Dominicana. Muy bien. Luis R. Santos, muchísimas gracias por la gentileza de venir a este espacio después de un larguísimo asueto. Yo espero que ya esta presencia aquí quiera decir que yo vuelva a disfrutar de su gracia. A ustedes les agradezco sobremanera el que nos hayan acompañado y les invito para que estén con nosotros en el próximo programa.